Hola, hoy vamos a hablar del párrafo, su estructura y sus tipos. ¡Bienvenidos! ¿Sabes qué es un párrafo? Ponte cómoda que te voy a explicar. Bueno, un párrafo es la unidad mínima de redacción que explica y desarrolla el significado de ideas, la cual generalmente tiene diversas oraciones. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información del resto del párrafo. Del mismo modo, debemos mantener en cuenta que un texto escrito en prosa está estructurado por párrafos, teniendo en cuenta que al iniciar el párrafo se debe colocar con mayúsculas y un punto y aparte. En un texto literario es muy fácil identificar el párrafo, ya sea porque contenga sangría o por el espacio en blanco que contengan entre ellos. Bueno, te preguntarás, ¿qué es un párrafo? Un párrafo principalmente ayuda a mantener coherencia y entendimiento del tema tratado, para así evitar repeticiones innecesarias de ideas, la cual esto otorgará confusiones al lector y convertirá en tu texto en algo que es sin principio ni final. Pero no te preocupes, aquí te enseñaremos cómo redactar un párrafo. Debemos iniciar con una idea principal o idea central del párrafo, es decir, presentar los aspectos más importantes del tema, la cual ésta debe desarrollarse con profundidad. Ideas secundarias o subordinadas tienen el papel importante de relacionar cada una de las ideas que solventen a la idea principal de manera lógica y coherente para mejorar la comprensión de la lectura. Para iniciar la redacción de tu texto debes tener en cuenta varios parámetros. Seleccionar y delimitar el tema. Elaborar un plan de trabajo. Establecer la idea principal. Presentar ideas claras y organizadas. Reflexionar lo que sabes de tu tema, hacerte preguntas a ti mismo y hacer una lista de palabras o frases relacionadas con el tema. Así que, cuando quieras redactar un párrafo, debes tener claridad, concisión, integridad y corrección. Con respecto a la estructura del párrafo, primero debemos saber que siempre se presenta la idea principal. Entonces, esto es la entrada inicial del párrafo. Esta idea principal viene a ser la unidad significativa del párrafo y tiene que referirse el párrafo a una sola idea. Entonces, se llama unidad de sentido. A partir de esta unidad de sentido, que también se conoce como oración temática, se desarrollan las ideas secundarias. Estas ideas secundarias son oraciones de apoyo para la idea principal y estas deben tener coherencia y cohesión. Deben utilizar sinónimos, pronombres y conectores. Además de que en la cohesión deben ser oraciones simples con sujeto, verbo y complemento. Entonces se puede ver que el párrafo va a ser una unidad visual que comience con mayúscula y termine en un punto. Después de desarrollar las ideas que tengan lógica, se finaliza con una idea que cierre lo dicho. Esta idea es el final del párrafo. Y de igual forma, el párrafo con su estructura puede definirse si es párrafo inductivo, deductivo, circular o concéntrico, ya que esto depende de dónde se encuentre la idea principal. La coherencia del texto es una propiedad que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Esta se consigue con unidad temática. Todos los elementos del texto deben tratar del mismo tema y la ordenación lógica de los enunciados que componen en el mismo texto. Tenemos dos tipos de coherencia. La coherencia local, es decir, todas las ideas deben organizarse de una misma manera, y coherencia global, es decir, para que el texto sea coherente debe tener un tema central y todas las ideas deben estar relacionadas de una misma forma, de manera lógica. La cohesión gramatical. La cohesión gramatical, los enunciados están relacionados entre sí o deben estar cohesionados. Dos enunciados no pueden constituir un texto si su relación gramatical es incorrecta. En la cohesión, las palabras se ponen de manifiesto desde un punto de vista léxico y gramatical, atendiendo a los recursos léxicos si atienden a las palabras y significados, y se ponen de manifiesto desde un punto de vista gramatical si atienden los recursos morfosintácticos. Dentro de los procedimientos léxicos tenemos la repetición, la reiteración y la asociación.
Dentro de la repetición es cuando se repiten las mismas palabras. La reiteración es cuando se repiten diferentes palabras pero con el mismo significado. Y la asociación es cuando se repiten las palabras y estas palabras son complementarias entre sí. Por ejemplo, no era ni alto ni bajo. Párrafo narrativo. Redacta o cuenta una serie de eventos que ocurren a unos personajes en un determinado tiempo. Conforman una composición extensa, cuales son cuentos, fábulas, eventos históricos, entre otros. Generalmente se ordena de forma cronológica. Estructura del texto narrativo. Marco, complicación y resolución. Marco, donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. Complicación, donde se crea la acción para hacer la historia. Resolución, donde se resuelve el conflicto. Ejemplo de párrafo narrativo. En este caso hablaremos de un cuento. Caperucita Roja. El párrafo descriptivo. Bueno, el concepto del párrafo descriptivo es donde el autor trata de pretender representar un objeto, animal, lugar o cosa. Y mediante esa descripción, el recibidor puede hacerse una imagen en su mente de lo que describe el autor, exponiendo así sus características particulares. Bueno, en lo que es el párrafo descriptivo, el autor utiliza todos sus sentidos para dar atributos a tal objeto que necesita describir. Bueno, en el párrafo descriptivo también se pueden expresar lo que son los sentimientos, así como lo que es un ejemplo, un poema, así dedicarle a una chica o también hacer un poema público para las personas y más o menos ellos ya entienden el mensaje y ya se empiezan a imaginar de lo que es el poema. Bueno, un ejemplo sería de lo que es: las rosas son bellas, pero no hay cosa más bella que compartir una vida contigo a tu lado. Más o menos ya tratan de cómo imaginarse a la persona que tratan de decir así el poema, o si es público, la persona ya lo tiene captado en la mente. Las rosas son bellas, empieza a imaginar a las rosas, pero no hay cosa más bella, empieza a imaginar a una persona y entonces que el estar una vida a tu lado empieza a imaginarse toda la vida que podrían vivir, todos los recuerdos que podrían guardar y eso. Bueno, a continuación les explicaré lo que son los tipos de párrafo descriptivo. El primer párrafo que es la visión general. O sea, en la visión general siempre se hace la pregunta de ¿qué es y dónde está? O sea, que trata de ver si es que es un objeto o si no es una persona. O dónde está o dónde se encuentra. Es la misma pregunta. O sea, esa es la visión general de lo que trata el autor. De explicarle a la persona la que va a recibir esa descripción. Bueno, el segundo tipo de párrafo descriptivo serían los elementos, ya que, o sea, en esta explicamos ordenadamente cómo va la oración del texto, porque, o sea, si le decimos desordenadamente, pueda que el recibidor no entienda claramente lo que es el párrafo, y, o sea, va a estar muy confundido, nosotros también nos podemos confundir. Bueno, ahora les daré un pequeño ejemplo de lo que es el párrafo descriptivo. Laura es una pequeña niña pelirroja, de ojos azules y muy pequeña. Tiene la piel blanca como una nube y sus mejillas hay pecas. Entonces yo les estoy dando lo que es un párrafo descriptivo porque les estoy describiendo lo que es la niña, que es Laura, es pequeña. Tiene lo que es el cabello pelirrojo, ojos azules y en sus mejillas hay pecas. Más o menos ustedes, el recibidor, ya tienen en mente cómo es ya Laura. Y eso es lo que trata el párrafo descriptivo. Darle al recibidor lo que es el mensaje del autor. El párrafo literario es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informático o objetivo del mensaje. Los textos literarios plantean abordajes subjetivos y libres de un contenido reflexivo o vivencial de la realidad, con el objetivo de generar emociones en el lector.
De hecho, una de las características principales de todo texto literario, así como de otras formas artísticas, es que carece de una función clara. En otras palabras, no tiene ninguna utilidad práctica y es su principal diferencia respecto a los textos no literarios. En la actualidad, los textos literarios se consideran parte de las actividades de ocio, recreación y de formación, dado su amplio contenido humano, expresando como referencias y guiños a acontecimientos históricos, relatos populares, símbolos y arquetipos de la cultura, así como experiencias reales, transformadas o embellecidas a través de la ficción. Los textos literarios se clasifican de acuerdo a su empleo de lenguaje específicamente. Tenemos la narrativa. Este género comprende el cuento breve, la novela, el microcuento, la crónica y otras formas del relato, real o imaginario. También tenemos lo que es la poesía. Es la más libre de las artes literarias, pues no se comprende prácticamente ninguna regla que defina lo que es o no es un poema, excepto su propósito de plasmar sentimientos. El dramatismo. La escritura dramática es aquella cuya representación está destinada a un teatro o escenario cinematográfico. Y por último tenemos lo que es el ensayo. El ensayo consta en el abordaje reflexivo y explicativo de un tema cualquiera, a través de un ejercicio de argumentación. Como ya sabemos, un párrafo es la unidad estructural del texto, ya que en esta se forma la idea secundaria, la cual ayuda a la idea principal. Entre los distintos tipos tenemos al párrafo científico. Se caracteriza por contar con procedimientos especiales en la selección, organización y uso de las unidades morfológicas, léxicas, sintácticas y textuales que permiten transmitir de forma óptima la información. También se caracteriza por llevar un lenguaje altamente especializado que puede llevar fórmulas y expresiones matemáticas, que es vistas desde el punto léxico o el lenguaje aplicado puede llevar tecnicismos, palabras usadas y aplicadas en diferentes ciencias. En este tipo de textos predomina el lenguaje expositivo, que con frecuencia se mezcla con el lenguaje argumentativo, es decir, podemos encontrar párrafos argumentativos tanto como párrafos expositivos. El párrafo argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Es decir, el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria ofrecer la visión subjetiva del autor del párrafo sobre un determinado tema. Aparte de toda la información que a través de estos párrafos se pueda proporcionar, casi siempre hay del tipo expositivo. Por esto entonces se dice que la argumentación, por importante que sea, no suele darse nunca en estado puro, suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer y cambiar ideas. Por ello, en un párrafo argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se expone la tesis. Algunos ejemplos de este tipo de párrafos lo tienen los artículos académicos, crítica artística, discursos políticos, artículos de opinión y cartas de recomendación.